ustedes, que es la definición de primitiva de una función. Vamos camino a eso. Pero para definir primitiva tenemos que definir algunas cosas previas y tenemos que demostrar algunas cosas también antes. Entonces, bueno, supongamos que tenemos una función como la que hemos dibujado siempre. En realidad lo que vamos a hacer hoy es relacionar relación entre derivada e integral. ¿Ah? Eso es lo que vamos a ver ahora al principio. Vamos a ver cómo se vinculan estas dos definiciones que ustedes ya tienen bien claras. La definición de cuándo una función es derivable y cuándo una función es integrable. Entonces, bueno, supongamos que tenemos una función continua en un intervalo compacto, como hemos trabajado la semana pasada, y dijimos que por lo menos en más de la mitad de este capítulo las hipótesis de trabajo van a seguir siendo estas. F continua en el intervalo AB, y dibujemos una función, como hacemos siempre, positiva, para explicar los conceptos, que es más fácil, pero en realidad la función no tiene por qué ser positiva, puede ser una función cualquiera, negativa, o puede cambiar de signo, ¿no? Pero para explicar definiciones y propiedades siempre es más fácil trabajar con funciones positivas. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de una f continua en el intervalo AB. Lo que vamos a hacer ahora es tomar un punto cualquiera dentro del intervalo AB. Por ejemplo, este valor X que está acá. Si nosotros miramos ese valor X, podemos buscar la imagen de X, que estaría por ahí, y podemos calcular, al igual que como hicimos las clases pasadas, el área de la región que voy a pintar acá en verde. Es decir, el área de la región que queda encerrada bajo la curva de la función, bajo el gráfico de la función, y también comprendida entre el eje X, ¿no? O sea, bajo este pedacito de la curva, este segmento del eje X, y las rectas X igual a y X igual B. ¿Tá? Esas cuatro curvas que nombré encierran esta región que está pintada de verde. Entonces, como la función f es continua en el intervalo AB, f continua en el intervalo AB y x perteneciente al intervalo AB cualquiera. X podría ser A o B. Entonces, f es continua, ¿están de acuerdo? En el intervalo más chiquito, AX. Porque como es continua entre A y B, y el X está antes que B, entre A y X también es continua. Y si es continua, en el intervalo AX podemos calcular la integral entre A y X de F. Esto lo ponemos acá entre paréntesis, porque es una observación. Como el X está dentro del intervalo AB, la función sigue siendo continua entre A y X. Podemos calcular la integral entre A y X de F. Exactamente el valor de la integral es el área de esta región. Esa región tiene área igual a la integral desde A hasta X de F. ¿Están de acuerdo? Porque es exactamente como definimos nosotros la integral, como el valor del área cerrada bajo el gráfico de la función, el eje X, y las rectas verticales que pasan por los bordes del intervalo. Entonces, si yo tomo el intervalo AX, tengo que trazar las rectas Y igual a y la recta Y igual X. ¿Están de acuerdo que eso que está pintado de verde es exactamente el valor de la integral entre A y X de F? Sí. Bueno, así como yo tomé ese X arbitrario,
puedo tomar en el intervalo AB este otro X, por ejemplo, este que está acá, el amarillo. Y hago exactamente lo mismo. Busco la región que queda encerrada bajo el gráfico y las rectas x igual a y x igual e igual x ahora para el x amarillo. Pinto esa región, y sería esta que estoy pintando acá de amarillo. Y están de acuerdo que todo vale exactamente igual. Y que el área de esta región amarilla no va a ser otra cosa que la integral desde A hasta el x amarillo de la función f. O sea que tiene la misma forma que la que está en verde, pero en este caso, como la función es positiva y el x amarillo está a la derecha del x verde, y también por la forma que tiene el gráfico de la función nos damos cuenta evidentemente que es más grande, ¿no? El valor amarillo es más grande que el área verde. Entonces acá la observación que hacemos es la siguiente. Si cambiamos x, la integral cambia, el valor del área cambia, ¿no? Observación. Si cambiamos x, la integral desde a hasta x de f puede cambiar. ¿Por qué digo puede cambiar y no digo cambia directamente su valor? Y bueno, porque a veces depende también del gráfico de la función, puede pasar que nos quede igual, que sea un caso muy particular que las áreas queden iguales. Eso va a depender del gráfico de la función. Pero en realidad lo que importa acá es que, en conclusión, digamos, la integral entre a y x de f depende del x. Depende de x. Esto es lo importante acá. O sea, la conclusión que sacamos es esta. La integral depende de x. Si yo modifico el x, como está ahí, si tomo el x verde, la integral me da una cosa. Si tomo el x amarillo, me da otra. Y pueden seguir jugando, tomando otros valores de x y van a ir viendo que la integral va a cambiar. Depende de x. Bueno, entonces, como hay una dependencia de ese valor de área con respecto del x, esto introduce la siguiente definición. Vamos a definir una función, entonces, que es la que hace variar ese x. Y es la siguiente. Para una f chiquita continua en el intervalo AB, o sea, f continua en el intervalo AB, definimos la función integral de f la función integral de f a una función f grande, en general se usa la letra mayúscula de la minúscula que estamos usando, pero eso no importa, varía, que va de AB en R, tal que f de x se define como la integral desde a hasta x de f. Es decir, como la integral desde a hasta x de f entonces varía con x, o depende de x, eso da lugar a una función f grande, que se va a llamar función integral de la f chiquita, y que se define como la integral desde a hasta x de f. Entonces, esos dos valores de área que están pintados ahí, en verde y en amarillo, son dos valores funcionales de esta función f grande. ¿No? Si queremos escribir esto en términos como está acá, es decir, el área verde es f grande de x verde, y el área amarilla es f grande del x amarillo. Bueno, vamos a hacer algún ejemplo para entender bien un poquito más, para trabajar un poquito con esta función.
y vamos a construir alguna función integral de alguna función sencilla que podamos verificar. ¿Está? ¿Se va entendiendo más o menos hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces, el ejemplo que vamos a hacer es uno que ayer en la clase de práctico en facultad lo trabajamos, que es bien sencilla la función. Es una función que va del 0,3 en R, muy fácil, una recta, f de x igual 2x. ¿Está? Un ejemplo bien fácil para entender cómo se arma la función integral. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a dibujarla. Vamos a ver que verifique las hipótesis que tiene que verificar, que son que tiene que ser continua. En el intervalo donde estamos trabajando, f tiene que ser continua en el 0,3. Y esto se cumple porque es una recta. No hay nada que, simplemente diciendo es una función lineal, por lo tanto, es continua. Bueno, la dibujamos. En 0 pasa por 0 y en 3 da 6. 2 por 3, 6. Bueno, más o menos a ojo, estará por acá el 6. Hay que unir este punto con el origen. Bueno, esa es la función f. Entonces, tenemos que armar la función integral. ¿Cómo se define la función integral? La función integral va a estar definida en el mismo intervalo de integración donde está la f, 0,3 en R, tal que f de x dijimos que se define como la integral desde 0, es decir, el extremo izquierdo del intervalo, hasta x de f. Donde x es un punto que pertenece al intervalo 0,3 cualquiera. Entonces, bueno, por ejemplo, supongamos que el x es este valor que está acá. Por definición, ¿qué es la integral entre 0 y x de f? Es calcular el área bajo la curva, que en este caso es una recta, un segmento de recta, el eje x y las rectas, x igual 0 y x igual x. O sea, es el área de este triángulo que estoy pintando acá. O sea, el área de ese triángulo es la integral entre 0 y x de f, por definición de integral. Y se calcula a mano, porque es un triángulo que conocemos sus medidas. La base, ¿cuánto mide la base? Sería esto que está acá, la base, ¿no? De 0 a x. La base mide x. Por la altura. La altura es esta medida que está acá. Hay que calcular f de x, porque este valor que está acá es f de x. O sea, la altura es f de x. Dividido 2. O sea que el área entonces quedó x por f de x, que está allá arriba, que es 2x, dividido 2. 2 se cancela con el 2, nos queda x al cuadrado. Esto quiere decir que la función integral f de x nos dio x al cuadrado. Esta es la función integral de la f chiquita que estaba definida como 2x. Ahí encontramos la función integral de 2x.
Simplemente lo que hicimos fue tomar un valor de x dentro del intervalo 0,3 y resolver la integral. Lo que pasa es que como no sabemos todavía resolver la integral, pero como justo el área queda un triángulo, lo calculamos a mano y ahí sacamos el valor del área. Puede ser, tal me adelante, pero que sea coincidencia que el x2 sería la antiderivada de 2x. No sé si es antiderivada. Exactamente, perfecto, perfecto, a eso íbamos. Observar, está perfecto lo que dice el compañero. Observar. La antiderivada, o también podemos decirlo así, observar que si derivo la función integral, esto significa derivar x al cuadrado, ¿qué nos da? 2x, o sea, nos da la f. O sea que, ¿cuál es la observación? La derivada de la función integral coincide con la función, coincide con f. La derivada de f' coincide con f. En este ejemplo pasa eso. ¿Será que esto pasa siempre? ¿Pasará para cualquier f? Es decir, acá lo que estamos diciendo es que la derivada de la función integral coincide con la propia f, son idénticas. Entonces la pregunta es, ¿será que esto pasa para cualquier función f o solamente pasa para esta, para x al cuadrado? Bueno, y la respuesta es que sí, que esto pasa para cualquier función continua. Cualquier función continua siempre cumple que la derivada de su función integral coincide con ella misma. Y ese es uno de los resultados más grandes del cálculo, que se llama, por algo se llama así, teorema fundamental del cálculo. Y eso es lo que vamos a demostrar ahora. Vamos a demostrar exactamente que esta respuesta es afirmativa. Que si tomamos una función f cualquiera, su función integral, la f grande, siempre es derivable y su derivada coincide con la f chica. Eso es lo que vamos a demostrar ahora. ¿Ya? Este es el que se llama entonces teorema fundamental del cálculo. Entonces, las hipótesis son, sea f continua en el intervalo AB, igual que todas las hipótesis de todo lo que vamos a hacer ahora. Sea f continua en el intervalo AB, y f grande, su función integral. Su función integral, la que acabamos de definir. Entonces, vamos a probar que f grande es derivable en el intervalo AB, porque para hablar de derivada primero tenemos que probar que es derivable, y además f' coincide con f. O sea que vamos a probar las dos cosas. Vamos a probar primero. En realidad se prueban juntas. Cuando estamos probando que es derivable, terminamos hallando el valor de la derivada. Tenemos que probar que el valor de la derivada es la f chica. O sea que vamos a probar que es derivable y a calcular su derivada en una misma cuenta. Y acá hay que repasar algunas cosas para hacer esta demostración. Vamos a hacerlo acá, al costadito. Acá medio apretadito, pero bueno. Repasamos. Definición de función derivable. Eso es lo primero que hay que recordar. Una función g
es derivable en un punto x sub 0, si y solo si, ¿se acuerdan lo que tenía que pasar para que una función fuera derivable en un punto? Tenía que existir un límite, ¿se acuerdan? Existe el límite cuando x se acerca a x sub 0 del cociente incremental o de la pendiente de la recta, como quieran llamarle, que era esta diferencia, g de x menos g de x0 sobre x menos x0. Tiene que existir ese límite y tiene que ser un número, como era que lo poníamos, y es L un número, así le poníamos, creo. ¿Está? Primera cosa a repasar, definición de función derivable. G es derivable en x sub 0, G es una función cualquiera, en nuestro caso va a ser la f grande, ¿no? Es la que queremos probar que es derivable. Si solo si existe el límite, cuando x tiende a x0, o si quieren le podemos poner f para no poner otras letras y después no saber quién era la g. La g no es nadie, era para simplemente repasar la definición, pero vamos a hacerlo con la f. Total, es lo mismo. Esto es lo que vamos a tener que probar con la f. Que la f es derivable significa probar que el límite del cociente incremental tiene que existir y tiene que dar un número. Tiene que dar un número. Después lo otro que tenemos que repasar, porque lo vamos a usar en la demostración, es el teorema del valor medio que vimos la clase pasada. Que afirma que si tenemos una función como la que tenemos, continua en el intervalo AB, o en cualquier intervalo compacto, existe un C dentro del intervalo AB, tal que la integral entre A y B de F se podía calcular hallando el área del rectángulo de medidas f de C por B menos A. A ver si entra acá. Uy, no va a entrar. Si me voy muy contra el borde, se me cierra la pantalla. Vamos a ponerlo acá abajo. La integral entre A y B de f de C por B menos A. ¿Se acuerdan que era un rectángulo? Estaba apoyado en el segmento. ¿Se acuerdan? Sí, esta es la integral. A, B. Bueno, obviamente no me va a quedar a ojo, pero tiene que haber un C ahí. Acá encontramos la imagen del C. Y armamos este rectángulo. El área de este rectángulo es igual al área bajo la curva. Eso es lo que afirma el teorema del valor medio. Bueno, con estas dos cosas sale la demostración del teorema fundamental. Entonces, como queremos probar que la f grande es derivable, vamos a empezar escribiendo el cociente incremental al que le queremos calcular el límite. F de x menos f de x0 sobre x menos x0. Arranco de acá. A ese cociente es el que yo voy a querer calcular el límite. Pero, ¿se acuerdan que cuando trabajábamos el tema de la definición de integrales al principio del capítulo de derivadas, al principio del capítulo de derivadas, siempre decíamos, bueno, hay que trabajar con esa expresión, porque siempre en general el límite es 0 sobre 0, y en este caso va a ser 0 sobre 0. Entonces hay que trabajar un poquito con la expresión hasta llegar a una expresión reducida a la que se le pueda calcular el límite y no de indeterminado. En este caso vamos a empezar escribiendo quién es f de x y quién es f de x0. ¿No? O sea, vamos a cambiar esto por la función y lo mismo esto por la función. Y la función es, fíjense, como era la f grande de x. Está acá en la definición. Este es el ejemplo. Ahí está, f grande de x, está acá al final. Es la integral entre a, acá está, ¿no? Esta es la definición de la f grande. Es la integral de f grande en x, es integrar desde a hasta x. Bueno, cuando tenga f grande en x0,
va a ser integrar desde A hasta X0. Siempre arranco en A, que es el extremo izquierdo del intervalo, y siempre tengo la F dentro de la integración. Bueno, vamos a escribirlo. Esto es igual. El x menos x0, para no tener que hacer una raya enorme y poner x menos x0 abajo, lo pongo acá, miren, pongo así, 1 sobre x menos x0, lo pongo ahí afuera, ¿está? Por f grande de x, es la integral desde A hasta x, menos la integral desde A hasta x sub 0. Ahí usamos nada, la definición de la f grande. Cambiamos f grande por quién es. ¿Está? El x menos x0 yo podría haber hecho una raya acá y haber puesto x menos x0, pero me ocupa mucho más espacio escribirlo así. Es lo mismo que ponerlo multiplicando ahí adelante como una fracción, 1 sobre x menos x0. Queda más cómodo. Ese es el primer paso. Segundo paso, voy a agarrar otro color para escribirlo. La integral que va desde A hasta X, esta que está acá, la voy a escribir usando una propiedad que vimos la clase pasada. Para hacer aparecer el x0, la escribo como la integral desde A hasta x0, más desde x0 a x. ¿Están de acuerdo? Esa era una de las propiedades, si no me equivoco, la propiedad 2, que vimos la clase pasada de la integral, que podíamos partir, la que era aditividad con respecto del intervalo. Podemos partir el intervalo a x en un punto intermedio cualquiera e integrar en dos tramitos. Primero voy desde A hasta x0, calculo el área. Y después desde x0 hasta x, calculo el área y después sumo las dos áreas. Eso está claro que va a dar lo mismo que ir desde A hasta el final, hasta x. Y cuando hacemos eso, fíjense lo que pasa. Así no lo tengo que escribir. La primera, ¿están de acuerdo que es igual a esta suma, verdad? Que lo que está en naranja ahí en el círculo naranja lo puedo cambiar por la suma de estas dos integrales, usando esa propiedad de aditividad. Vamos a escribirla acá al costado, por lo menos para recordarla. La propiedad 2, aditividad, en AX, en el intervalo AX. También pueden buscarla de lo que vimos en la clase pasada y la repasan de ahí. Entonces, si observan las tres integrales que nos quedan por sumar, esta primera es igual a esta y tienen signos opuestos. Una está como más la integral de AX0, la otra está como menos la integral de AX0, por lo tanto se cancelan. Y lo único que nos queda entonces es el 1 sobre x menos x0 que está ahí adelante, y nos queda una sola integral, la segunda, la que va desde x0 a x de f. La primera con la última se cancelaron. Y ahora acá, en esta integral, la integral que va de x0 a x, es que vamos a usar el teorema del valor medio. Acá vamos a usar el teorema del valor medio. Esta integral es igual a f en un c, que le voy a llamar c sub x, por x menos x0. Acá estoy usando teorema del valor medio. Si quieren, lo acomodamos acá al costado. Ponemos las mismas letras. Como no estamos en AB, no estoy aplicando el teorema del valor medio en AB, lo estoy aplicando en x0, x, porque así nos quedaron los límites del intervalo, x0, x. Pero no importa, lo podemos aplicar en cualquier intervalo, en particular en este. Entonces ya que estamos, vamos a acomodar acá. Bueno, se me borró todo. Integral entre x0
y x de f es f de c sub x por x menos x0. ¿Por qué puse c sub x y no puse c como estaba antes? Porque antes teníamos un intervalo que se llamaba AB, no dependía de x. Ahora tenemos un intervalo que depende de x, porque es el x, x0. Entonces, miren acá en este dibujito, este que está acá, si yo este x lo muevo, lo traigo para acá, por ejemplo, el c sub x no puede estar ahí, donde está en el dibujo, tiene que venir a meterse acá, entre el x y el x0. ¿Qué estoy queriendo mostrar? Que si yo el x lo muevo, el c sub x, el punto ese intermedio del teorema medio, se mueve con el x, porque siempre tiene que quedar metido entre x y x0. Entonces depende de x. Por eso la notación más feliz para usar es c sub x. También puede ser c de x, como quieran, ¿tá? Pero en algún momento, en algún lado tenemos que meter la x para recordar que depende de x. ¿Está? Entonces, vamos a ponerlo acá abajo. O sea, c sub x pertenece al intervalo x, x0. Y la observación que podemos hacer es eso que acabamos de decir. Y c sub x, ¿a qué tiende? O sea, ¿a qué se acerca cuando x se acerca a x0? Que es lo que yo estaba diciendo ahí recién, en el dibujo. Fíjense, si este x lo voy poniendo cada vez más apretadito cerca del x0, el c sub x se tiene que ir metiendo en el medio. Entonces, cuando x se acerca a x0, el c sub x también se acerca a x0. ¿Lo ven eso en el dibujo? Esto lo vamos a observar en un ratito. Ya que lo dijimos ahí, lo observo. O sea, el c sub x depende de x. Se mueve x, se mueve el c sub x. Cuando x se va moviendo y se va acercando al x0, c sub x también, porque tiene que ir quedando metido entre ellos dos. Así que c sub x tiende a x0 cuando x tiende a x0. Entonces, pasando en limpio, ¿cómo nos queda la igualdad de esto último que está acá? Nos queda 1 sobre x menos x0 por f de c sub x. Podríamos haber ya cancelado x menos x0. Este paso que hice está de más. En realidad, nos damos cuenta que este x menos x0 se nos va por este. Tenemos x menos x0 arriba y abajo. Se cancelan, entonces solamente queda f de c sub x. O sea que el cociente incremental, que es este que está acá, nos quedó exactamente igual a esto. ¿Siguieron los pasos hasta ahí? ¿Los pasos que hicimos hasta ahí? Primero, escribir el cociente incremental porque es lo que me sugieren hacer cuando tengo que estudiar si una función es derivable o no. Después, el paso naranja es cambiar la primera integral usando la aditividad con respecto al intervalo por la suma de dos integrales. Ahí observo que se cancelan dos de las integrales que tengo y queda una sola, la que va de x a x0. Y después en esa, en la que va de x a x0, aplicamos el teorema del valor medio. Y el único cuidado que hay que tener es que acá el valor medio depende del x, se mueve con el x, y tiende a x0 cuando x tiende a x0. Entonces ahora queda el remate final del teorema. El remate final es que nosotros con el cociente incremental ese con el que estábamos trabajando, este que está acá, que es lo mismo que este que está en el recuadro violeta, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que probar que tenía límite, y que el límite nos daba un número, que justamente es el valor de la derivada. Este L, ahí yo no lo puse, pero L es la derivada, vamos a ponerlo. L es
f' en x sub 0. Así fue que definimos nosotros la derivada. Entonces, el paso final, y con esto terminamos, es tomar límite. Tenemos que tomar el límite de la expresión que está ahí en violeta, que ya tenemos una forma reducida de escribirla, que es f de x0. Lamentablemente no entra ahí en este pizarrón, así que lo hacemos acá. Límite, cuando x tiende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 es igual entonces al límite cuando x tiende a x0 de f de c sub x. Eso porque esto que está acá nos había quedado igual a esto que está acá. El paso que está marcado ahí en violeta acá. Las dos cosas violetas son iguales. Entonces los límites van a ser iguales. Y esto es un segundo de resolver, porque acá decimos, bueno, ¿cuánto vale este límite? Este límite vale, ¿cómo? C sub x tiende a x0. Cuando x tiende a x0. Y f es continua. Entonces, esto tiende a f de x0. En lugar del cómo, vamos a poner ya que es decir, eso es una propiedad de las funciones continuas. Como lo que está acá dentro de la función tiende a x0 y la función es continua, bueno, la imagen de lo que está acá tiende a la imagen del límite. Entonces, ¿cuál es la conclusión acá? Entonces, concluimos que existe el límite del cociente incremental. Existe y vale f de x0. Esto nos dio el valor. Y el valor es exactamente la derivada. Con esto estamos queriendo decir que la f' en x0 es f de x0. Y esto se cumple para cualquier x0. X0 es un punto cualquiera, entre A y B, sin ser A y sin ser B. Porque para A y para B hay que trabajar un poquito distinto. Por lo tanto, conclusión, f grande es derivable en AB abierto y la derivada es la f chica. Es derivable en el abierto y la derivada es la f chica. Falta acomodar el A y el B, pero se acomodan igual. Para el A y el B no lo vamos a hacer. Hay que repetir todo lo mismo, pero en lugar de x0 hay que poner A y en lugar de x0 hay que poner B. Y la única diferencia es que hay que estudiar los límites por derecha o por izquierda. Entonces, lo escribimos nomás, pero no lo vamos a hacer. Para A y B, basta probar que la única diferencia es que el límite, cuando me acerco a A, es por derecha. Y acá escribo lo mismo, f de x menos f de A sobre x menos A. Y esto nos tiene que dar f de A. Y lo mismo con B, que me acerco por izquierda, de f de x menos f de B sobre x menos B, y esto nos tiene que dar f de B, y listo. Pero está, esto no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar así nomás. ¿Está? Bueno, entonces con esto queda aprobado el teorema fundamental.
que una forma de escribirlo más esquemáticamente, digamos, sería esta, lo que acaba de probar el teorema fundamental del cálculo, prueba esto, que la derivada de f' de x, que es la derivada de la integral, nos da f de x. ¿Está? Esto es lo que afirma el teorema fundamental del cálculo para toda función continua en un intervalo compacto. Derivar la integral es lo mismo que mirar la función que está acá adentro y evaluarla en x. ¿Vieron? Es f de x. Entonces, es muy fácil derivar funciones integrales. Muy fácil. Miren, vamos a poner ejemplos. Prácticamente no hay nada que hacer. Uno, f de x igual integral entre 0 y x de una función que es media fea, t a la 4 menos 2t. No, vamos a usar otra notación, porque esta notación los va a confundir. Voy a definir la f primero. Un polinomio de grado 4. x4 menos 2x2 más x menos 1. Ah, esa es la f. Que se pide calcular f'. Es decir, f grande es la función integral. Armar la función integral y después calcular la derivada. Si tuviéramos que encontrar la función integral, no sabemos todavía, porque la función integral es la integral desde, no dice dónde. Vamos a poner el intervalo, para todo x en f está definida para todo x en 0, 10. Entonces, si tuviéramos que calcular la f, es complicado, porque tendríamos que integrar entre 0 y x ese polinomio de grado 4. No sabemos hacerlo todavía. Todavía no conocemos los métodos de integración que nos permitan integrar un polinomio de grado 4. O sea que hallar la f, como hicimos en el primer ejemplo, que lo pudimos hacer porque era una figura geométrica, la región, seguí de largo, ¿dónde está ahí? En el primer ejemplo pudimos encontrar la f. Acá está, nos dio x cuadrado. ¿Por qué pudimos encontrarla? Porque, bueno, el gráfico, como era una recta, nos quedaba un triángulo y le calculamos el área. Pero ahora, esto no es una recta, es un polinomio de grado 4. Profe, Sí, una consulta, porque en el chat una compañera está trabajando y no puede preguntarle. Con el dale. tema del teorema fundamental, si nos preguntan en la revisión, ¿tenemos que poner toda la demostración o solamente lo que se resumió lo último? Toda la demostración. Depende de lo que te pidan. Si te piden que demuestres que es derivable en un x sub 0 cualquiera, vamos a agregar acá dónde está el x sub 0. Que yo no lo puse. X sub 0, si te piden un x sub 0 cualquiera del intervalo AB, tenés que hacer toda la demostración que hicimos. Si te pide que pruebes que es derivable en A o en B, ahí tenés que hacer lo mismo, pero trabajando en A y en B, como está acá al final. Lo que no se pide nunca es en todo el intervalo AB, porque ahí hay que hacer 3 veces lo mismo. O sea, para demostrar esta igualdad que está acá, y esta última igualdad que está acá, hay que repetir todo lo mismo que hicimos, pero cambiando x0 en todos lados por A o por B. O sea, es como repetir 3 veces lo mismo, entonces no tiene mucho sentido hacerlo de vuelta. Por eso no lo hacemos, y tampoco lo pedimos 3 veces. Se pide en A, en B o en un x0 interior del intervalo.
en uno de los tres. Y ustedes tienen que hacer una demostración igual a esta una sola vez. Profe, Sí. otra cosa que a mí me había quedado duda. El límite de X cuando tiende a, ¿no sería por izquierda y B por derecha? A ver, yo siempre me confundo con eso. Puede ser, sí, que tengas razón. Déjame hacer el dibujito porque no me doy cuenta. A y B. Al A me acerco por acá. ¿Eso qué es? ¿Por derecha o por izquierda? Ah, está. Vengo Yo de lo la estaba derecha. contando al revés. Está bien, vengo de la derecha, está. Y al B así, o sea que vengo de la izquierda. Está. Yo tengo un entrevero con la. Cuando tengo que doblar, manejando, se me complica. Cuando me dicen a la derecha o a la izquierda. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Que acá es difícil. Acá no podemos encontrar la función integral, porque la f que está acá dentro del integrando, esta f, el integrando, es un polinomio de grado 4. Entonces no lo sabemos resolver. Entonces, no pasa nada, porque en realidad no nos pide la f. Fíjense lo que nos piden la derivada de la f. No nos piden la f. Si nos pidieran la f estaríamos en problemas, pero nos piden la derivada de la f. Es decir, nos piden f'. Es decir, la derivada de esto, prima. ¿Qué voy a usar? Teorema fundamental del cálculo, que está ahí arriba en el cuadradito. ¿A qué es igual la derivada? A la f chiquita evaluada en x. Y la f chiquita está ahí arriba. Es decir, x a la 4 menos 2x2 más x menos 1. O sea, es muy fácil encontrar las derivadas de las funciones integrales. Profe, pero en la revisión no nos van a pedir esto, Sí, ¿no? siempre un ejercicio que es derivar. Sí, sí, ¿Sí? siempre. Pero Sí. no tiene muchos, mejor igual, pero... En realidad lo no que tiene pasa es que es fácil de hacer, pero en realidad la teoría y saberlo no es tan fácil, ¿no? Porque tenés que pasar por todo lo que hicimos recién. Tenés que saber cómo se define la función integral, tenés que saber que es derivable, saber cómo se calcula la derivada, es decir, haber pasado por el teorema fundamental. Después la aplicación es muy fácil. Pero sí, siempre hay un ejercicio que es derivar una función integral. Y miren esto qué curioso. Si yo agarro esa misma f que está ahí arriba, ¿está? Para la misma f, del ejercicio 1. Queremos derivar ahora esta función. La integral desde 3 hasta x de f. Defino esa g. Entonces les piden calcular la derivada de g. Arriba, ¿qué fue lo que derivamos? Derivamos la integral de la f, que acá también tengo la integral de la f, hasta x, límite superior a x, acá también. ¿Dónde está la diferencia? Que acá dice 0 y que acá dice 3. Es decir, ¿dónde está la diferencia entre esta f grande y esta g grande? Que la f grande arranca en 0 y la g grande arranca en 3. ¿Está? ¿Notan la diferencia entre f grande y g grande? Ahora miren la fórmula que nos permite derivar el teorema fundamental. Esta fórmula que está acá, el rectángulo este. Cuando yo derivo esta integral, ¿qué me da? Me da f evaluada en x. En ningún momento esta derivada depende de a. Fíjense que acá no aparece la a para nada. En ningún momento la derivada de la función integral depende de a. Observación. F', la derivada, no depende de A, que es el extremo izquierdo del intervalo. No depende de A. Por lo tanto, la derivada de esta G, que acabamos de armar ahora, es exactamente igual
que la derivada de la f. La derivada de g es f evaluado en x. En el primer ejemplo, a era 0, en el segundo ejemplo, a es 3, y la derivada da lo mismo. Es decir, f' es igual a g' y es igual a la f chica evaluada en x. Es decir, la derivada del teorema fundamental no depende del extremo izquierdo del intervalo, no depende del a, no depende. No importa cuánto valga el extremo izquierdo del intervalo, la derivada va a dar lo mismo. Así que estos dos ejemplos muestran esa observación que estamos haciendo. ¿Se entiende? ¿Lo ven todos? Una pregunta, ¿qué preguntar entonces? Sabes que te escucho bajito y como entrecortado. ¿Ahí me escuchás? Ahí está mejor. Ah, bien. Entonces siempre va a estar evaluado en función de x. Exactamente, solamente depende. Cuando vas a derivar, lo único que tenés que mirar es qué es lo que está acá adentro, lo que se llama el integrando, la función que vas a integrar, y la x, nada más. Y es la f evaluada en x. Este de acá abajo no importa. Valga 0, valga 3, valga 100, la derivada va a dar lo mismo. De nada. Vamos a hacer otro ejemplo, que es una aplicación clásica del teorema fundamental. Tercer ejemplo, que es un poquito distinta, pero en realidad lo que está de fondo es lo mismo, que es la siguiente. Sea f continua en todos los reales, tal que cumple esta propiedad, la integral de 1 a x de f es igual a x al cuadrado más 2x más lambda para todo x real. ¿Qué se pide? Se pide hallar lambda, el valor de lambda, y la función f. Acá tenemos una función continua que cumple una condición ahí, esa condición que no conocemos la función f. No nos dicen cuál es la fórmula de f. Nos dicen que la f cumple que su integral desde 1 hasta x es igual a un polinomio de segundo grado, donde el término independiente del polinomio es un parámetro lambda desconocido. Entonces nos piden, bueno, hallar lambda y de paso hallar f. Y esto tiene un procedimiento que es como bien estándar. Todos los ejercicios de este tipo así son iguales. Tengo una igualdad, ¿no? La integral entre 1 y x de f es igual a x cuadrado más 2x más lambda. Si estas dos funciones son iguales, sus derivadas son iguales. Acuérdense que el recíproco no vale. Si tengo funciones con la misma derivada, no tienen por qué ser iguales. Van a diferir en una constante, ¿se acuerdan? Pero el directo sí. Funciones iguales tienen la misma derivada. Entonces, acá derivo. Tengo un polinomio de segundo grado, lo derivo y me da 2x más 2, y el lambda desaparece porque es una constante. Y acá también derivo, porque sé derivar. Voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo. Tengo que derivar una integral de 1 hasta x de f. El teorema fundamental del cálculo me dice que esto es f de x. Por lo tanto, ya tengo una de las respuestas. F de x es 2x más 2. O sea, derivar de los dos lados me permite encontrar la función.
Y después para hallar lambda, vamos a usar una propiedad que vimos, que es muy fácil. Fíjense, si x, le damos a x el valor 1, nos queda la igualdad que está ahí arriba, nos dice que la integral de 1 a 1 de f de 1 a 1 de f es igual a 1 al cuadrado más 2 por 1 más lambda. ¿No? Cambié en la igualdad original que me dan x por 1. Y acá usamos una de las propiedades que vimos, creo que era la propiedad 3, no me acuerdo, que la integral, cuando los límites de integración son iguales, como en este caso, 1 y 1, la integral vale 0. Y bueno, y acá hacemos la cuenta, esto es 1 más 2, 3 más lambda. Y despejamos lambda. Bueno, nos queda 3 más lambda igual 0, por lo tanto, lambda igual menos 3. Así que con el teorema fundamental encontramos la función. Y con la propiedad esa de que las integrales que van desde a hasta a valen 0,